Era una partícula formada por varios tipos de lípidos y varios tipos de proteínas. ¿Cuántos tipos de lipoproteína había? 5. ¿Y cuántos tipos de apoproteínas? 10. Muy bien. Había 5 apoproteínas que tenemos que saber sí o sí. ¿Quiénes eran esas? No, apo. La profe es tan bonita que 5 nomás tienen que saber, ¿eh? De las 10. Ya acabó la pila. Ay, bueno. Y vamos a probar nomás luego. ¿Cuál era la función de la ApoA1? Vamos a ir recordando. Ensamblaje, ¿verdad? Estructural. Ella tiene una función de estructura. Todos tienen función de estructura, ¿verdad? De formar parte de esa partícula, de hacerla hidrosoluble, porque estas proteínas son hidrosolubles y que ellas puedan viajar en un medio acuoso que es la sangre. Todas tienen esa función, ¿sí? Y algunas tienen funciones adicionales. Entonces vamos a agregar aquí. Ella tiene una función estructural. Pero ella tiene una función muy especial que es ser activadora de una enzima. Ella es activadora de una enzima única, la que saca el exceso de lípidos de las células, la LCAT. Lecitin, colesterol, aciltransferasa. Entonces ella es activadora. Estamos practicando esto porque los 5 salen en el examen y es abierto. Entonces sí o sí tienen que saber estos 5. ¿Sí? En la punta de la lengua, detrás, adelante, así como se dice, ¿verdad? Entonces ella es activadora de una enzima. Aquí hay varias enzimas, ¿verdad? Y una de las enzimas que nosotros mencionamos es la LCAT. Lecitin, colesterol, aciltransferasa. ¿Qué es lo que ella hace? Ella transfiere colesterol con ácidos grasos libres, esterifica ambos para que pueda pasar a través de una lanzadera que le va a ayudar a sacar ese lípido fuera de la célula, que es la ABCA1. Esa es otra proteína. Y la ApoA1 es activadora de ella también, ¿sí? Entonces ella también es activadora de la proteína llamado ABCA1. Por esta ApoA1 acá. Entonces, la LCAT y la ABCA1 van a trabajar juntas. Una está esterificando los lípidos que va a pasar por esa proteína transportadora. ¿Sí? Colesterol, aciltransferasa. Es una lanzadera, es una proteína. Una proteína incrustada como un poro, como un canal en las membranas celulares. Y quien activa esa proteína es la ApoA1. ¿Está bien?
Entonces, ¿ya qué dice? Estructural, activador de la LCAT, activadora de la ABCA1. Sí. Esse ABC1 funciona como um poro, permite la salida de qué? De los ésteres de colesterol. De lo que va a fabricar el ECAT, ¿verdad? El ECAT va a fabricar ésteres de colesterol. Va a agarrar el colesterol que sobró, va a agarrar los ácidos grasos que sobraron, va a esterificar el colesterol. Es un lípido totalmente hidrofóbico. Entonces necesita de un poro para poder pasar. Y ese poro es el ABCA1. ¿Qué les había comentado en esa ocasión? Vamos a ver la imagen de cómo más o menos, ¿verdad? Eso estaba funcionando ahí. Entonces ya tenés, acá tenés 2, dice, ¿verdad? Lecitin, colesterol, aciltransferasa. Te está mostrando la actividad de la LCAT, allá en aquel número 2, donde se está extrayendo el colesterol de las células con el ácido graso. Ahí figura el ácido graso afuera, pero está dentro de las células, porque no entra nomás ahí adentro del dibujo. Pero esos son lípidos dentro de las células. Y yo les comenté a ustedes que hay diversos estudios científicos que demuestran cómo el omega 3 facilita la acción de la LCAT. ¿Qué quiere decir eso? Que facilita la extracción del exceso de lípido. Facilita la formación de HDL. ¿Quién es lo que se va a formar al sintetizar esos lípidos? La HDL. Entonces, si esa LCAT está actuando, está trabajando, está activa, hay HDL circulante. Varios estudios demuestran que ácidos grasos saturados de cadena media, como el ácido palmitato, abundante en ese aceite de palma que es utilizado para la fabricación de los alimentos procesados, industrializados, todo lo que es, ¿verdad? Nuestros alimentos de hoy en día, los fabricados. Que si ese ácido graso disponible ahí es el ácido palmitato, de 16 carbonos saturado, abundante en el aceite de palma, de ahí viene su nombre. Dificulta la acción de la LCAT, se ve su acción disminuida. Y si su acción está disminuida, entonces no hay forma de extraer esos lípidos excedentes de la célula, entonces no hay HDL. Por eso los pacientes que tienen una alimentación desequilibrada, lo primero que vemos en su perfil lipídico es un HDL bajo. Y si el HDL está bajo, ¿quién es lo que va a estar alto? De todo ese colesterol que está ahí, están separados en fracciones, ¿verdad? Están separados en HDL, LDL, VLDL, la suma de todo eso es el colesterol total. Y si yo tengo un colesterol total de 250 miligramos, que está por encima del valor de referencia, y apenas 30, 40 es mi HDL, ¿cuánto es lo que va a ser la LDL? Casi 200. El doble considerado como aceptable o deseable. Entonces vos tenés ahí en la circulación, ¿verdad? Te dice los estudios que 100 miligramos por cada decilitro de sangre es lo deseable de tener LDL colesterol. Estas partículas que están llevando el colesterol a las células, están viajando y todas las células van a comer esa partícula. Lo deseable es tener 100 miligramos decilitro, dice. Que el paciente que tiene inferior a 100 miligramos por decilitro tiene la mitad nomás de la probabilidad de tener un infarto agudo miocardio que otras personas que tienen elevado. Pero ¿y qué pasa si tu paciente en vez de tener 100 tiene 200? Entonces tiene el doble de esto. Tiene el doble circulando. Y estas son las partículas que se oxidan con mucha facilidad y vienen a entrar a inflamar acá el endotelio vascular.
empezando el proceso inflamatorio que se agranda, se agranda, se agranda, se agranda y nosotros llamamos placa de ateroma. Hasta formar fragmentos de esto o oclusionar completamente, obstruye esto. Va a ocluir y eso va a ser el infarto, ¿verdad? Ese riego sanguíneo no está llegando a las células donde tiene que llegar, donde tiene que nutrir, donde tiene que oxigenar. Lastimosamente, uno de los órganos más frecuentes dañados por este proceso es el corazón. Entonces, eso también mencionábamos la clase pasada. Después tenemos a la ApoB48. ¿Qué característica tenía la ApoB48? Lo primero que tenemos que recordar es síntesis intestinal. Es la única APO que no se fabrica en el hígado. Todas se fabrican en el hígado. La única que no se fabrica en el hígado es la ApoB48. Ella sirve para dar estructura, ensamblaje a los kilomicrones. Entonces vamos a anotar aquí. Estructural, ensamblaje, ¿verdad? Formación, empaquetamiento significa eso, ensamblaje. Y es de secreción intestinal. Y es la que va a permitir a que los kilomicrones lleguen a la circulación. Después tenemos la ApoB100. La ApoB100 es de síntesis hepática. Y ella también es de ensamblaje, es de estructura. La misma cosa aquí. Estructural, ensamblaje. Y ella va a salir a la circulación junto con las VLDLs. Porque el hígado va a fabricar a esa lipoproteína, el hígado fabrica la VLDL. Y esta APO va a salir a la circulación junto con la VLDL, que después de entregar sus lípidos puede transformarse en IDL y finalmente en LDL. ¿Sí? Entonces, ella es, allá como dice, secreción de VLDL. Ella es estructural, ella es ensamblaje, síntesis hepática, y liberación con la VLDL. Así ella va a llegar a la circulación. Ella es un componente de la VLDL. Y ahí recordar que de esta VLDL, de esa Very Low Density Lipoprotein, ella se va a transformar en IDL, ¿verdad? La lipoproteína de densidad intermedia, y luego en LDL, lipoproteína de baja densidad, Low Density Lipoprotein. ¿Se recuerdan de eso o ya se habían olvidado de eso? Que primero surge esto de síntesis hepática, ella es la que tiene la ApoB100, ella tiene los lípidos de la dieta que los kilomicrones trajeron al hígado, y ella tiene los lípidos de la propia síntesis hepática, y ella tiene los lípidos que las otras lipoproteínas trajeron. ¿Quién lo que llevó lípido ahí en el hígado? La de densidad intermedia, la LDL,
Principalmente, ¿quién? HDL. Trajo otra vez los excedentes, ¿verdad? Entonces el hígado va a usar, va a procesar, va a almacenar y va a excretar. Lo que sobró va a fabricar nuevas VLDL y lanza de nuevo a la circulación. Vamos a mirar otra vez el gráfico. Ese gráfico también sale, les cuento. Entonces miren allá el hígado. Miren allá lo que está escrito arriba. Miren lo que está escrito ahí. Entonces, ese hígado está recibiendo los lípidos de la dieta. ¿Cómo están llegando los lípidos de la dieta en el hígado? A través de los kilomicrones remanentes. ¿Verdad? Aquellos kilomicrones salieron ya del intestino, ya entregaron sus lípidos. Su principal misión es entregar ácidos grasos, porque está ahí en forma de triglicérido, 90%. 90% de ese kilomicrón son ácidos grasos en forma de grasa neutra, triglicéridos. Lo que vos comiste está ahí, ¿verdad? Vos comiste ácidos grasos saturados, está ahí, monoinsaturado está ahí, los poliinsaturados están ahí. Las células necesitan esos ácidos grasos. ¿Para qué la célula necesita esos ácidos grasos libres? Reparación de membrana, porque van a tener que fabricar de nuevo fosfolípidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los eicosanoides? ¿De dónde sacó el ácido graso? De la membrana. Eso hay que devolver ahí. Ahí tiene que estar llegando, ¿quién? El ácido araquidónico. Ahí tiene que estar llegando el EPA. Y todo lo demás, ¿verdad? Por eso nuestra dieta mediterránea es la mejor de todas, por la diversidad, por la variedad de los alimentos. Entonces necesita para reparar esa membrana, necesita para catabolizar y producir energía. ¿Quiénes son los ácidos grasos que se van a catabolizar? ¿El EPA se va a catabolizar? No. ¿El ácido araquidónico se va a catabolizar? No. Los ácidos grasos de cadena media y cadena larga, por el proceso llamado beta-oxidación. Luego, ¿qué otra cosa que puede pasar? Reserva, guardar. Son nuestra principal fuente de reserva energética. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Servir de precursores para otras sustancias químicas, ¿verdad? Como por ejemplo los eicosanoides. Y hay mucho más que nosotros vamos a producir a partir de ello. Nosotros vimos un ejemplo nomás importante, ¿verdad? Entonces, llegó con los kilomicrones remanentes ese lípido al hígado, los lípidos de la dieta, pero también él recibe los lípidos endógenos, dice. Nosotros tenemos glándulas productoras de lípidos, testículo, ovario, glándula suprarrenal. Son glándulas que producen mucho lípido. Solo pierden para el hígado. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿verdad? El excedente de esos lípidos, si esa glándula no pudo usar todo eso, va a llegar acá, va a llegar al hígado. La IDL está llevando lípidos otra vez al hígado. Las LDL también puede ser tomada por el hígado. Y el propio hígado fabrica mucho lípido. Entonces aquí hay un pool de lípidos. Y ese lípido no puede quedar estancado ahí, porque si no va a provocar el hígado graso. Una de las causas más frecuentes de insuficiencia hepática no alcohólica en el paciente. ¿Sí? La famosa esteatosis hepática no alcohólica. Entonces ese hígado va
¿verdad? Usar una parte de ese lípido que no logró excretar, porque lo que realmente le hace daño, el exceso, él tiene que poder excretar, y eso lo va a hacer a través de la bilis. Va a fabricar los ácidos y las sales biliares a través de esos lípidos. Ahí va a haber un proceso de reciclado de la hemoglobina. Entonces se va a producir una uribilina, se llama. Y eso va a tener una conjugación con esos ácidos grasos, con esos sales y ácidos biliares, y se va a formar la bilis. Y tiene que salir hacia la vesícula biliar. Bueno, lo que quedó otra vez ahí, entonces él va a formar nuevas VLDL. Y de esa forma está sacando lípidos a la circulación, ¿verdad? En un intento de decir, bueno, de repente las células necesitan otra vez renovar sus lípidos. Vamos a sacar otra vez a la circulación estos lípidos. Entonces aquí hay lípidos de la dieta y hay lípidos endógenos. Aquí hay un pool de lípidos, ese mismo pool que estaba ya en el hígado, y ella es la que tiene la ApoB48, ApoB100, la ApoB100. Así llega la ApoB100 a la circulación. La VLDL, ¿con quién se encuentra en la circulación? Con la ayudante de todas las lipoproteínas. Y le da a ella las apos que ella no tiene. Porque así como el kilomicrón, ella no tiene la ApoC2, activadora de la LPL. Ella no tiene la ApoE, ligando de receptores de endocitosis hepática para que ella pueda retornar al hígado. Entonces la HDL le brinda esas apos que ella no tiene. Entonces cuando ella va entregando sus lípidos, la HDL llega a un momento que dice que devuelve lo que te presté. Le suele sacar la ApoC2, ¿verdad? Y ahí es una señal para que ella retorne al hígado, porque ella se queda con la ApoE. Y si ella no retorna al hígado, ¿qué puede pasar con ella? Transformarse en LDL. Las vamos a llamar LDL cuando la concentración de colesterol de su partícula llega a un 50%. 50, 55, 60% puede tener una LDL de colesterol. Ahí ella se convierte en una lipoproteína de baja densidad. Entonces, la ApoC2 es la activadora de una enzima LPL, lipoproteína lipasa. Es una lipasa, es lo que hace todas las lipasas. Hidroliza el enlace éster, el enlace que esterifica los ácidos grasos a los lípidos con otra cosa. Y recordar aquí que las HDLs son reservorios de ApoC2. Y luego tenemos a la ApoE. La ApoE, su principal función es entonces ser el ligando de los receptores de endocitosis hepática, pero ella también tiene una función estructural. Y ella también le da forma a las partículas, ella también le ayuda a que sea una partícula hidrosoluble.
ligando de receptores de endocitosis hepática. Y eso es lo más importante acá que tienen que recordarse. ¿Y quién era el reservorio? Las HDLs. Entonces, en esa imagen, ¿verdad? Vimos cómo la LDL, la IDL, la VLDL poseen a la ApoB, la ApoB100. Y ya vimos que ella es una de las proteínas más grandes de nuestro cuerpo. Ella está formada por más de 4.000 aminoácidos. Es una proteína de elevado peso molecular. Y ella es considerada muy citotóxica, porque ella causa ese daño, ella desencadena los procesos inflamatorios en el endotelio. Desprotege demasiado a las partículas lipoproteicas. Y cuando ellas se oxidan, es ahí donde está el peligro. Si nuestros pacientes tienen, por ejemplo, un problema genético, ¿verdad? De hipercolesterolemia. ¿Qué hacemos con ese paciente que tiene 200, 300 de LDL? Porque su colesterol total luego es 600. La mitad de todo eso es LDL. ¿Verdad? Ahí te dice, ustedes anotaron los porcentajes, que la mitad del colesterol está en la LDL, 50%. Y ese paciente que tiene 500, que tiene 600 de colesterol, entonces mínimo es 300 que tiene de LDL. ¿Qué hacemos con ese paciente? Porque no podemos cambiar su genética. Él tiene un problema genético en el metabolismo lipídico. Su cuerpo produce 5 o 6 veces más colesterol de lo que tenía que producir. Entonces la clave está en de que nuestro paciente tiene que tener primeramente una alimentación no inflamatoria. ¿Verdad? Sabemos que hay muchos alimentos que son inflamatorios. Que nuestros pacientes tienen que tener los antioxidantes naturales activos. El glutatión, la melatonina. Que nuestro paciente tiene que tener una protección antioxidante adicional. Entonces, tiene que tener una protección antioxidante adicional. Vitamina E, poderoso antioxidante, la primera línea de defensa de la peroxidación de los fosfolípidos de membrana. Así te dice en la definición de la vitamina E. Yo le pregunto a ustedes acá, que son, de repente son papás, son mamás, son hijos, ¿verdad? Son nietos. Y muchos de los familiares de ustedes tienen hipercolesterolemia. ¿Cuándo se le indicó vitamina E? ¿Cuándo escucharon eso? ¿Cuándo vieron? Y estatina baja el poder antioxidante. Porque nosotros tenemos otro antioxidante que es la coenzima Q10. Y si vos frenás la producción de colesterol, frenás la producción de la coenzima Q10.
Entonces la clave acá es tener un paciente con altos niveles de antioxidante para prevenir la oxidación de esas partículas que van a estar elevadas y nosotros no vamos a poder bajar considerablemente esas partículas, a no ser que le metamos estatinas, ¿verdad? Pero estatinas tienen muchos efectos colaterales. Tu paciente va a estar diabético en 5 años, ¿sí? Tu paciente en 7 a 10 años puede tener una insuficiencia renal aguda y necesitar de hemodiálisis. Tu paciente tiene 50% más de sufrir de Alzheimer que otro paciente que no usa estatina. Es solamente ver y leer los artículos científicos, ver los relatos de los médicos que en un momento dado empezaron a usar las estatinas y vio el efecto colateral en sus pacientes y relataron eso, ¿sí? Entonces, si mi paciente está bien nutrido, está bien suplementado y tiene niveles adecuados de antioxidante, él está protegido. Porque cuando ella se oxide, es donde ella va a ir a dañar el endotelio vascular. Eso ya está totalmente dilucidado, ya se sabe eso, está comprobado científicamente, ¿sí? Por eso dice, ¿y por qué hay tantos pacientes que tienen la LDL elevada, superior a 160, donde realmente es un riesgo cardiovascular muy grande, pero nunca han sufrido, ¿verdad?, de algún episodio cardiovascular, no tienen placa de ateroma? Y bueno, y porque ellos tenían excelentes niveles de antioxidantes. Entonces la clave está ahí. Vitamina E, ¿sí? Vimos, sí. Sí. Función hepática, buena función hepática, empezando a desinflamar y desintoxicar el hígado. ¿Dónde se fabrica eso? En el hígado, ¿sí? Los riñones también tienen glutationa. Entonces también hay que cuidar los riñones, pero por el tamaño del órgano, ¿verdad? Lo más importante es el hígado, ¿sí? Se ha visto que la astaxantina, ¿alguien ya escuchó hablar sobre la astaxantina? Es un poderoso antioxidante. Ella es muy parecida a la coenzima Q10, a la ubiquinona. Ella está presente en los alimentos de color también, que son ricos en carotenoides. La astaxantina, ella promueve la desintoxicación hepática, ¿sí? Entonces logramos desinflamar el hígado del paciente con la astaxantina, con el ácido málico presente en la semilla de las manzanas, o simplemente con un vinagre de manzana, ¿sí? Tiene ácido málico. El ácido málico también es un excelente detox hepático, ¿sí? También, el couve es muy rico en astaxantina, por eso se usa tanto en el detox, porque ¿cuál es el principio que auxilia el hígado al detox? La astaxantina. El couve, la manzana verde, el pepino, ellos son ricos en astaxantina. Entonces por eso se quedó tan famoso el jugo, ¿verdad?, del couve con manzana verde y tal para el detox, porque realmente funciona, ¿sí? Pero lógico que uno no puede vivir de eso, ¿verdad? Ese detox hepático es por un tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Sí. Ella es ligando de receptores de la ApoB100. Vamos a anotar eso, sí.
Aquí, mira, recordar que la ApoB100, ella es ligando de receptores, ¿verdad? Mira, allá está el asterisco. Todas las células del cuerpo tienen receptor para la ApoB100. Y así se llama, receptor para ApoB. ¿Sí? Entonces, ella es ligando de receptores ApoB, así se llama. ApoB, otros ponen ApoB100. Los fármacos muy actuales, que ahora están pensando, creo que en Brasil ya hay, acá en Paraguay todavía no hay, pero es muy costoso, justamente va a actuar en el gen de la célula. Imagínate un poco, un fármaco que va a actuar en el gen de la célula y va a estimular la transcripción de los receptores ApoB. Va a estimular la transcripción y la expresión, porque esos receptores se tienen que expresar en la membrana, porque ellos son aquellos receptores que se invaginan y se esconden, así como el GLUT, ¿verdad? ¿Qué ustedes vieron del GLUT? Yo tengo frío acá, ¿verdad? Ya, vaya, ¿verdad? Pero já está, luego 24. Desliga um pouquinho e depois a gente liga de novo. Sim. Astaxantina. Imagínate que hay un grupo de fármacos, hace años ya que está en estudio, hace como 5 años ya fue liberado en Estados Unidos para su uso experimental, ¿verdad? Y creo que hace como 2 años que ya llegó en Brasil, pero es carísimo, cuesta más de $1.000 el tratamiento al mes. Y no está disponible aún en el sistema público de salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace ese fármaco? Él promueve la transcripción de estos receptores, se va a transcribir la proteína que actúa como receptor y además su expresión en la membrana de la célula, porque eso tiene que estar ahí activo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando la célula tiene mucho colesterol adentro, tiene mucho lípido, hay una señal, entonces se esconde los receptores, se invaginan. Entonces acá esa célula ya no va más a comer LDL, ¿verdad? ¿Y dónde queda la LDL? En la sangre, aumentando, porque nosotros, dale que dale, ¿verdad? Entonces aumenta. Bueno, ese fármaco lo que garantiza, lo que promueve, lo que dice que hace es expresar las proteínas que van a originar el receptor para la ApoB y que permanezcan por más tiempo expresados en la membrana. Entonces, más tiempo esa célula está comiendo la LDL y está retirando de la célula. ¿Sí? Eso es lo que hace el fármaco que cuesta más de $1.000 para un mes. ¿Qué es lo que hace las estatinas? Que cuesta $10 al mes. Es de grasa, ¿verdad? En el Brasil de grasa. Cada vez, si el paciente tiene suerte, puede recibir. Bueno, lo que hace es inhibir la síntesis del colesterol dentro de las células. Sí, eso. Entonces, lo que hace es inhibir el colesterol. Y si la célula empieza a tener menos colesterol adentro, porque vimos que la biosíntesis era mucho más importante en cantidad de lo que comemos, entonces por eso es muy efectivo, porque realmente va a bajar los niveles de colesterol, porque esa célula ahora va a tener menos colesterol adentro, va a ver la señal que hay poco colesterol, se va a expresar el receptor en la membrana y va a empezar a retirar LDL de la circulación. Pero en esa vía de síntesis de colesterol hay otras vías importantes. Y la más importante que podemos mencionar ahora es la síntesis de la coenzima Q10, la ubiquinona. Componente transportador de electrones de las mitocondrias. Una mitocondria no va a funcionar sin coenzima Q10.
Y por eso la respiración celular, el proceso oxidativo que ocurre en la mitocondria va a estar comprometido. El paciente va a producir mucho ácido láctico y te va a venir con dolores. Va a doler todo el cuerpo. Va a decir, Dios mío, estoy con mucho dolor. Y claro, la producción de ácido láctico está en su máxima expresión. Tenía que ser la solución, ¿verdad? Pero no se hace así. No dan, ¿verdad? Entonces, lo más importante es tener antioxidantes circulando. Ya citamos 3, ¿verdad? Vitamina E. Citamos la astaxantina, que no es solo un antioxidante, sino que también promueve la desintoxicación hepática. Sería genial poder suplementar eso en los pacientes con dislipidemias, porque ellos tienen un riesgo mayor de sufrir de esteatosis hepática, y que para eso no ocurra tiene que tener una buena función hepática, ¿verdad? Para poder excretar todos esos lípidos ahí. Acá podés tener el resveratrol. Acá podés suplementar la curcumina, que además de ser un poderoso antioxidante, es un poderoso antiinflamatorio, ¿verdad? Acá tenés el beta-caroteno, que es el más barato de todos. El beta-caroteno es muy asociado a la astaxantina, porque prácticamente los mismos alimentos que tienen el beta-caroteno tienen la astaxantina, porque pertenece al grupo de los carotenoides y xantofilas. Entonces ahí tenés una listita que podés combinar. Acá también podés combinar a la coenzima Q10 como antiinflamatorio y por ende antioxidante a los omega 3. La coenzima Q10, el omega 3 y la ¿cómo se llamaba? Monoquinona. Hay uno nuevo que salió, que son los 3 comprobados científicamente en la protección cardiovascular cuando el paciente tiene LDL alto. Se llama, espera aquí, ¿cómo era que se llamaba? Monoquilona QK. Es sacado del arroz fermentado, del arroz rojo fermentado. Monocolina K. Colina K. Ella fue identificada como un producto de un hongo, de un fungo, que crece, que fermenta el arroz rojo chino. Y ellos empezaron a hacer muchos estudios con ella porque vieron que era antioxidante. Tenía una propiedad antioxidante en nuestro cuerpo, tenía un efecto antioxidante en nuestras células. Y se hizo muchos estudios, ¿verdad? Y hace poquito salió en la revista norteamericana que estos 3 compuestos que lo podés asociar o por separado, ¿verdad? Son los que presentaron resultados muy favorables en la prevención del riesgo cardiovascular, en la prevención de la formación de la placa de ateroma. Y eso es un logro muy importante, porque cuando vos le decís eso a los profesionales, y si suplementamos esto, si suplementamos y la curcuma, no, eso no tiene comprobación científica, es lo primero que ellos dicen. Y doctor, ¿y si suplemento una vitamina del complejo B para mi memoria,
porque estoy estudiando medicina, necesito un plus. No, 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 eso no tiene ninguna comprobación científica. Es lo primero que te dicen. Se você quiser fazer uma receitinha para nós aqui todo mundo vai receber. Sí, esos tres es lo que tienen ahora comprobación científica. Coenzima Q10, omega 3, sobre todo el EPA y el DHA, y la monocolina K, que nosotros ya tenemos también ahora, ya hay disponible para adquirir, ¿verdad? Ya podemos mandar manipular, ya podemos comprar la suplementación. Está un poquito caro todavía porque es nuevo, pero así también, todos ellos antes, a 10, 20 años atrás, era carísimo. Y gracias a la suplementación, a que tiene salida, ¿verdad? A que hay comercialización de eso, se va abaratando los costos. ¿Okay? Bueno, entonces esta parte del metabolismo de las lipoproteínas, sobre todo las funciones de estas APOs, es la que necesitamos manejar muy bien. Vamos a hablar un poquito entonces del perfil lipídico. ¿Cómo el estudio, ¿verdad? de ese metabolismo lipídico va a venir para nosotros entonces en un resultado laboratorial, ¿verdad? Se va a llamar perfil lipídico. No sirve más. Se va a llamar perfil lipídico o lipidograma. O simplemente perfil de lípidos, ¿sí? Así se va a llamar. En algunos países se llama perfil de riesgo coronario, pero allí hay más exámenes que del perfil lipídico común, porque el perfil lipídico son 5 análisis. Algunos van a hacer la suma de todo eso y va a lanzar 6 resultados. Otros van a hacer el cálculo del colesterol no HDL y van a tener 7 resultados. Y cuando tenemos un perfil de riesgo coronario, vamos a agregar el estudio de la ApoA1, el dosaje de la ApoA1 y el dosaje de la ApoB, para poder hacer la estratificación de riesgo coronario, que hoy en día es el índice, el cálculo, la estratificación más actual que yo puedo hacer a través de estudio de laboratorio. Entonces, ¿hay algún estudio que yo puedo hacer para hacer la estratificación del riesgo coronario a través de la sangre de mi paciente? Sí, el índice ApoB, ApoA. ¿Sí? Ese es uno de los índices más actuales. El anterior se llamaba índice de riesgo de Castelli, donde yo divido el colesterol total por la HDL. Son cálculos, ¿verdad? Bien, entonces nuestro perfil lipídico lipidograma va a constar de 5 análisis. Y aquí vamos a tener el colesterol total. No sé si anotamos ya esto en la clase pasada.
El colesterol total va a ser la suma de todo el colesterol presente en las lipoproteínas. Eso va a ser colesterol total, ¿sí? Entonces aquí nos dice que el valor de referencia es hasta, otros pueden decir inferior a 200 miligramos por cada decilitro de sangre. Ese es el colesterol total, que se va a sacar de todas las partículas lipoproteicas. Una tiene 50%, la otra tiene 25%, la otra tiene 15, 20%. Se va a sacar, se va a destruir las partículas lipoproteicas en la sangre, se va a liberar ese colesterol. Hay una estereasa, una colesterol estereasa en el reactivo que va a fraccionar los ésteres de colesterol, o sea que va a dejar colesterol libre y eso es lo que se va a dosar. Ese es el fundamento de la reacción química que ustedes van a hacer en el laboratorio. Luego tenés aquí las lipoproteínas. HDL, LDL, VLDL. Puede decir colesterol ligado a la HDL o simplemente HDL, colesterol. ¿Sí? El valor de referencia estándar te dice mayor o igual a 40 miligramos por cada decilitro de sangre. Que de todo este colesterol acá, por lo menos un 40 miligramos debe ser HDL. Es el valor estándar. Y una vez más, varios estudios demuestran que ese valor de HDL de 40, 41, 45, que es lo que tiene la mayoría, ¿verdad? Por eso ese valor está ahí, porque es lo que tiene la mayoría que acude al laboratorio para hacerse sus análisis clínicos, se saca toda una media, se hace una proporción y ese es tu valor de referencia, que dice que ese es el valor medio normal para una población. Así se hacen los valores de referencia. Pero los estudios dicen que un valor considerado cardioprotector para los varones es mayor a 55 y que para las mujeres es mayor a 65. Entonces que ellos vieron los estudios que cuando un varón tiene su HDL mayor a 55, realmente tiene un valor cardioprotector que es capaz de ir a retirar el exceso de grasa de las células, incluyendo del endotelio vascular. Y para las mujeres ese valor es mayor a 65. Entonces un valor entre 55 a 70 sería muy beneficioso para los varones y para las mujeres un valor entre 65 a 90. ¿Sí? Entonces lo que hay que trabajar es en aumentar las HDL del paciente. Y ustedes ya saben cómo aumentar. Omega 3. ¿Ya? Las LDL, el valor también dice así, hasta o inferior a 100 miligramos por cada decilitro es un valor deseable. Y ahí va a venir varios rangos, ¿verdad? Ahí vamos a ver, por ejemplo. Entonces allá dice, valor deseable hasta o inferior a 100. Un límite superior deseable sería hasta un 130, 129.
A partir de 130, 159 ya es un límite superior muy alto. Alto 160, 189 y muy alto un valor mayor o igual a 190. Eso va a venir en el resultado. El objetivo de nuestro paciente es siempre mantener este valor deseable en su perfil lipídico. Y para eso hay que trabajar, ¿verdad? Las VLDL, su valor de referencia es hasta 30. Y está muy ligada con los valores de triglicéridos. Si los valores de triglicéridos aumentan, los VLDL también. ¿Por qué? Porque 60% de su masa es el colesterol, el triglicérido. Triglicérido, por último, hasta 150. Algunos dicen inferior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un perfil lipídico, un lipidograma base. 1, 2, 3, 4, 5. 5 análisis. Otro te puede decir aquí, lípidos totales. Es la suma de todos ellos. No puede pasar de 800. 800 miligramos. Es la suma de todos ellos. Y cuando yo tengo ese estudio llamado perfil de riesgo cardiovascular, tengo que tener por lo menos el dosaje de estas dos apoproteínas. Y hoy en día ya se incluye a esta, que era la APO10, ¿verdad? La lipoproteína A pequeña. Es un fragmento de proteína que se pega a la ApoB, la ApoB100. Entonces ella se va a pegar a la LDL, se va a pegar a la VLDL, se va a pegar a las IDLs. ¿Y qué pasa con esas proteínas que están pegadas a esta lipo A pequeña? Hay mayor riesgo de formación de trombos. Entonces se ha visto que pacientes que tienen valor elevado de la lipo A pequeña tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de formar trombos. Que el fibrinógeno del paciente está alterado. Que dosamos un dímero D y encontramos elevación del dímero D, que es un residuo de la fibrinólisis, o sea que se ha formado trombo. Las células ya destruyeron el trombo y encontramos un residuo de ese trombo, se llama dímero D. Entonces se relacionó 2 a 3 veces más el aumento del fibrinógeno, del dímero D y por ende formación de trombos a pacientes que tenían elevado su lipo A pequeña. ¿Sí? Por eso estos análisis hoy en día, junto con el perfil lipídico básico, se llaman perfil de riesgo coronario. Perfil de riesgo coronario. ¿Está bien? Entonces ese es un perfil lipídico básico, ahí va hablando los valores de referencia. Uno de los estudios que yo puedo hacer, uno de los cálculos que yo puedo hacer es restar, entonces hacer una resta aquí. Colesterol total menos mi HDL colesterol. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Si yo agarro el colesterol total, que es la suma de todas estas partículas ricas en colesterol, que contienen colesterol, y resto la HDL, ¿qué voy a tener? Voy a tener un valor de partículas heterogénicas. ¿Verdad? Es la misma cosa que hacer la suma de este, pero ahí va a estar las intermedias en el medio.
que acá no aparece. ¿Verdad? Entonces vamos a suponer que mi paciente tiene 220 de colesterol. Vamos a poner valores acá. Voy a renovar. No sé, les parece hoy. 220 de colesterol total. Tiene 40 de HDL. Oh, súper bien, está dentro del valor deseable. Triglicéridos tiene 165. Pasó un poquito. ¿Sí? Mi LDL tiene 35. ¿Verdad? Pasó un poquito acá, pasó un poquito acá. Yo puedo calcular la LDL a través de una fórmula que se usó por muchos años, que es la fórmula de Friedewald. Que me dice así. La LDL de mi paciente, la que nosotros no tenemos, es el colesterol total menos la HDL menos el triglicérido dividido 5. Entonces vamos a calcular. El colesterol es 220, mi HDL es 40 y mi triglicérido dividido 5. Sí, menos HDL. $165 dividido 5 me da 33. Entonces yo tengo aquí 220 menos mi HDL y menos mi LDL. VLDL. LDL es igual a 147. Entonces acá me salió 147. De todo este colesterol acá, 147 es LDL. HDL es 40. VLDL es 35. Entonces, este colesterol acá, esta resta acá llamada de colesterol no HDL, que debe ser inferior a 130, ¿verdad? Entonces voy a hacer colesterol total menos HDL. 220 menos 40. ¿Cuánto es? 180, ¿verdad? Mi colesterol no HDL es 180. Como veo, está por encima del valor de referencia. Este colesterol no HDL, este valor me simboliza las partículas lipoproteicas ricas en ApoB. Porque yo saqué la única que tiene ApoA. Entonces, esta tiene la ApoA. La ApoA1, cardioprotectora, activadora de LCAT, activadora de ApoA, ApoBC-A1. ¿Y qué quedó? Quedó las ricas en ApoB, o sea, las partículas aterogénicas. ¿Y quiénes son las partículas aterogénicas? LDL, IDL, VLDL. Entonces eso es lo que yo hice acá en la resta. De mi colesterol total, resté la ApoA1, la HDL que tiene la ApoA1 y salió un valor. Este valor es un marcador de
aterogénesis, riesgo cardiovascular. Y ese valor debe ser inferior a 130. Entonces vemos acá un paciente que tiene un perfil lipídico que no está demasiado mal. 220 de colesterol total no es la gran cosa. Pero tener una HDL de 40 sí. Entonces, si este pacientito es una mujer, ¿cuánto queremos su HDL acá? 65 a 70, vamos a ponerle 70. 220 menos 70. ¿Cuánto es 220 menos 70? Ahí ya cambia, ¿verdad? Uy. $220 menos 70, 150. ¿Ah? ¿Cómo disminuye ese riesgo cardiovascular acá? ¿Verdad? Vamos a hacer acá el cálculo. 220 menos 70. 220 menos 70, 150, menos 33, 117. De 147 pasó a 117, casi dentro de un valor deseable que nosotros queremos. Por eso hay que fomentar el aumento del HDL y dar antioxidantes a ese paciente. Para prevenir que todas estas partículas aterogénicas se oxiden y realmente se tornen aterogénicas. Porque cuando ellas se oxidan, son aterogénicas. Se adhieren al endotelio vascular. ¿Sí? Entonces, algunos laboratorios ya hacen ese cálculo. Va a venir ahí colesterol no HDL. Ustedes ya saben cómo se calcula, porque no todos los laboratorios van a poner eso. El colesterol no HDL es el colesterol total menos la HDL. ¿Qué es lo que obtengo con ese valor? Obtengo la suma de las partículas ricas en ApoB. Y ellas son las consideradas aterogénicas. ¿Sí? Y a partir de ahí voy a plantear cómo voy a trabajar con ese paciente. ¿Qué le está faltando a ese paciente? ¿Verdad? Ahí tenemos un resultado de un lipidograma y como ven, allí el laboratorio trae la suma de todos esos lípidos, se va a llamar lípidos totales. Y esa suma no debe sobrepasar 800 miligramos decilitro, ¿sí? Acá está mostrando. ¿Sí? Que la suma total de todos ellos no debe superar a 800 miligramos decilitro. Sí, tanto faz. ¿Y qué vemos a veces, verdad? Que el paciente ya tiene los 600 de colesterol, solo de colesterol ya tiene 600, que solo de triglicéridos ya tiene 700, ¿verdad? Entonces está muy alterado. Esos son los pacientes con elevado riesgo cardiovascular. A veces vemos un paciente así con un colesterol total de 220. Como le dije, no está muy malo, ¿sí? Salió ya del rango, sí, pero podemos trabajar para poder bajar eso. Pero ¿sabes qué? Viene con 20 de HDL. Eso sí es riesgoso, ¿sí? Y nosotros no vamos a conseguir elevar VLDL en una semana, en 2 semanas. Eso cuesta tiempo también. Son 2 a 3 meses para poder elevar considerablemente, un 30%, las HDLs. ¿Cómo? Sí, entra. Acá es un ejemplo nomás que yo te di. ¿Sí? É um exemplo nomás, eu não fiz a análise, eu estou dando um exemplo nomás de valores. Claro, é a suma de todos eles. Pero tenés que saber que aqui no meio deles tem o IDL.
que não está aqui, tá? Tem o IDL. Então, já temos, mira, um pacientito, sexo masculino, 50 años, tiene colesterol total de 237. Está alterado. ¿Ya? Su HDL es 61. Está dentro de un valor considerado cardioprotector para el paciente. Su LDL es 158. No está más dentro del valor deseable. Estos cambios acá, cambió esto, ¿sí? Ya no es más ótimo. ¿Se acuerdan que dijimos de eso? Se cambiou essa palavra ótimo. Esse aqui ótimo agora é o desejável. ¿Verdad? Inferior ou hasta 100. Passou. Su VLDL 18. Ah, si su VLDL está menor a 30, muy probablemente su triglicérido está menor a 150. ¿Está viendo? Porque tiene mucha estrecha relación de niveles de triglicéridos con VLDL. Y acá te calculó la suma de todos. ¿Quién no te puso acá? El colesterol no HDL. ¿Cuánto es el colesterol no HDL del paciente? ¿Cuánto es? 237 menos 61. ¿Cuánto es? Entonces, como ven, ese paciente tiene riesgo cardiovascular. Eso me está diciendo su HDL, es su colesterol no HDL, porque allí te dice es inferior a 130 y él tiene más de 130. Entonces, ese es un pacientito que amerita pedir su ApoB y su ApoA, ¿sí? Entonces, una regla. Todo paciente que tenga un colesterol no HDL superior a 130, ¿qué me está diciendo? Que el paciente tiene muchas lipoproteínas ricas en ApoB circulante. Eso significa este valor. Entonces vamos a suponer que el paciente tiene valor de 120. Ah, está en equilibrio. Está en equilibrio sus partículas ricas en ApoB y ricas en ApoA. Está en equilibrio. Eso significa cuando está dentro de ese valor que yo le mostré que es inferior o hasta 130. Pero cuando sale de ese valor, amerita dosar entonces en el paciente la ApoA1 y la ApoB para conocer cuánto es ese desequilibrio, cuánto es ese riesgo cardiovascular que tiene mi paciente. Puede ser un riesgo bajo, puede ser un riesgo medio o puede ser un riesgo alto. Entonces hay una forma de que yo le puedo mostrar a mi paciente que él tiene uno de estos tres riesgos. Imagínate si tiene acá y le voy a decir, mira, tenés un alto riesgo aterogénico. Y ese es un factor de riesgo muy importante de padecer de aterogénesis, de placa de ateroma, que no solo te puede causar un infarto agudo de miocardio, sino que te puede ocasionar un ACV, un accidente cerebrovascular, porque se puede desprender, ¿verdad?, fragmentos de esa placa y formar verdaderos coágulos. Entonces, al obtener estos valores, lo que se hace es ApoB dividido ApoA. No importa cuánto salió el valor ahí. Lo que se va a hacer es una razón, una división. Y nosotros vamos a tener aquí. Para el paciente masculino, si esa división sale entre 0,4 a 0,69, él tiene bajo riesgo. Esto es para la mujer. Si esa división para el varón sale entre 0,7 a 0,89, él tiene un nivel moderado de riesgo. Y este es para la mujer.
Si el varón tiene un valor igual o superior a 0,9, tiene alto riesgo cardiovascular y la mujer a partir de 0,8. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que recordarnos, ¿verdad? Aquí. Para el varón mayor o igual a 0,9, el resultado de esta división tiene un alto riesgo cardiovascular. Para las mujeres, mayor o igual a 0,8. Esa es la importancia de medir los niveles de estas apoproteínas. ¿Sí? Porque ellas, hoy en día, es una de las formas más actuales de predecir la existencia de desarrollar una aterosclerosis, una cardiopatía coronaria. Es mejor hacer esta relación que la propia determinación del perfil lipídico. Y ya no, hoy en día tengo que saber que ya no me sirve de nada pedir solo colesterol total y triglicéridos al paciente. Yo tengo que pedir todo, sobre todo la HDL. No, no es caro, es un poco más caro que esto, ¿verdad? Pero suele ser 40, 65 reales cada uno, ¿sí? Aquí un poquito más caro, ¿verdad? Bueno, más o menos el precio, 80, 90 mil guaraníes cada uno. Y vos con eso, con el dosaje de esos dos, vos ya haces un perfil lipídico, ¿verdad? Un perfil lipídico acá cuesta 150 mil, este perfil lipídico. Y dosar esas dos apoproteínas, más o menos 150 mil. Pero eso ¿de quién depende? Depende de los médicos. De pedir, pedir y pedir. Cuanto más se pide, más barato queda. Si no pide luego, entonces es muy costoso. Entonces, los niveles de ApoB y ApoA1 se miden para poder tener un marcador de riesgo cardiovascular. Ellos hoy en día son marcadores de riesgo cardiovascular. Sí. 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 Sí, va a tener alteración. Puede haber porque son proteínas hepáticas, ¿verdad? Y si ese hígado no está funcionando bien, entonces puede tener ahí alteraciones. Si ese hígado no está pudiendo recibir los lípidos de la HDL, ¿para qué él va a fabricar más ApoA1? ¿Verdad? No hay necesidad porque los niveles de HDL está bajísimo. Entonces, ¿para qué él va a fabricar más la ApoA1, componente de la LDL, si no se está fabricando HDL? No, esa es la tabla. Entonces, esa división, cuanto más cerca del 1 esté, ve acá 0,9, el paciente que tiene 0,9, 0,95, 1, 1.1, está muy en desequilibrio. Tiene un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que te está contando acá. Cuanto mayor sea tu ApoA1, menor va a ser la división. Y cuanto menor es la división, menor es tu riesgo cardiovascular. ¿Verdad? Cuanto mayor sea tu ApoA1 acá en la división, va a salir un valor menor.
Hay ciertos signos importantes a reconocer, ¿verdad?, en el paciente que sufren de las dislipidemias, la hipercolesterolemia. Como por ejemplo los xantomas en el talón de Aquiles. Estos son bolsas de lípidos que se ve ahí. Pueden ser tan graves que pueden deformar completamente una articulación. Esas bolsas pueden estar en diferentes partes del cuerpo, como en el talón, mira, en el codo, en el cotovelo, en el rostro del paciente, en la oreja del paciente, en las piernas, incluso, mira, aquí, en los nudillos, en la mano, incluso en la palma de las manos. ¿Sí? Entonces, estos son acúmulos de lípidos. Esto se llama arco corneal. Esto es un acúmulo de lípidos en las capas de la retina. Yo tengo que saber identificar al mirar el pacientito el arco corneal y saber que ese pacientito tiene elevado riesgo cardiovascular. Tengo que mirar y identificar estas bolsas de lípidos, de grasa alrededor de los ojos, llamado de xantelasmas. Tengo que mirar pies, piernas, manos del paciente en busca de xantomas. Estos son los xantomas. Estos son los xantelasmas. Esto es el arco corneal. Y eso solamente voy a poder identificar si yo le miro al paciente, ¿verdad? Si yo inspecciono al paciente. Vamos a ver tu mano. Vamos a ver. ¿Verdad? Le miras. Entonces, hay signos importantes a poder identificar el paciente que padece de una hipertrigliceridemia severa. Son primarias, ¿verdad? Son genéticas. En su perfil lipídico te va a venir presencia de suero lactacente, con aspecto lechoso. Mira lo que es el suero del paciente. Y hay el famoso dibujito, ¿verdad? La LDL llevando los lípidos a las células y la HDL tratando de sacar todo, ¿verdad? Y cuando tenemos ese desequilibrio en las APOs A y ApoB, es cuando eso gana. Por eso te dice alto riesgo cardiovascular. Cuando la división de tu ApoB por tu ApoA sale mayor o igual a 0,9 en los varones y 0,8 en las mujeres. Entonces hay un desequilibrio entre las APOs, que son los componentes proteicos que determinan esa función. Entonces, ¿cuál es la función de la ApoB100? Que lleve los lípidos a las células, incluyendo el endotelio vascular. Desproteger totalmente a las lipoproteínas, dejar que ellas se oxiden, cambian de forma y tiene adhesividad por el endotelio. Todo eso condiciona la ApoB100. ¿Qué es lo que condiciona la ApoA1? Que la lipoproteína llamada HDL saque el excedente de los lípidos de la célula porque ella es activadora de la LCAT y de la proteína ABCA1. Eso es lo que hay que entender.
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bueno, ahí están todos los valores de referencia, ¿verdad? No preocuparse demasiado con los valores de referencia porque siempre viene ahí en los resultados. Sí, tengo que tener un conocimiento base porque de repente te viene un colega, un familiar, alguien y te dice, ay, mi paciente tiene 255 de colesterol y apenas 25 de HDL. Yo tengo que saber si eso está bien, está mal, cuál es el valor de rango, ¿verdad? Para poder hablar en un mismo idioma. Hay que saber también que hay valores de referencia para los niños y cambia bastante. Por eso, si son niños o adolescentes, tienen que mirar el valor de referencia de ese laboratorio, si está adaptado para niños y adolescentes. Y que un niño entre 2 a 19 años, si tiene un colesterol total mayor o igual a 230, tengo que tener sospecha de hipercolesterolemia familiar. Entonces, imagínate que un niño entre 2 a 19 años, un adolescente, un joven, tenga un colesterol total de 230, yo tengo que hacer el screening coronario para hipercolesterolemia familiar. Esos son los pacientitos con elevado riesgo cardiovascular. Este pacientito ya tiene, ¿verdad?, que hacer ejercicio físico, hacer una dieta antiinflamatoria, hacer el uso de antioxidantes, cuidar el hígado, porque ese es el candidato para el síndrome metabólico. ¿Qué es lo que es el síndrome metabólico? Un pacientito que tiene acúmulo de grasa en el abdomen, tiene obesidad visceral. En el caso de los hombres, mayor a 102 centímetros de circunferencia abdominal. En el caso de las mujeres, mayor a 88 centímetros. Según la de diabetología, la Federación Internacional de Diabetología, no señor, esto ya está muy elevado. Mayor a 94 centímetros ya es criterio. Mujer con mayor a 80 centímetros de abdomen, esto se mide en la altura del ombligo. Bien en el ombligo, ¿sí? Ese es un criterio para síndrome metabólico. Otro, una glicemia plasmática alterada. Una glicemia de 110, de 105, de 108, de 101. Eso es una glicemia plasmática alterada. Un paciente que no tenga diabetes, pero tiene una glicemia alterada en ayunas. Es otro criterio. Un paciente con colesterol HDL menor a 40 para los hombres, o sea que acá este pacientito de hace rato ya tenía un criterio, un HDL menor a 40 y otro, y la mujer menor a 50. Pacientes que sufren de hipertrigliceridemia, un triglicérido mayor o igual a 150, es otro criterio para el síndrome metabólico. Tener una presión arterial alterada, mayor o igual a 130/85, también es un criterio. Si tu paciente tiene 3 de estos 5, tiene síndrome metabólico. Entonces necesitas 3 criterios de los 5 para decir que el paciente tiene síndrome metabólico. Entonces vamos a suponer, un paciente que tiene grasa visceral, ¿verdad? Vamos a poner acá una mujer que tiene 90 centímetros de abdomen, tiene un criterio positivo. Ella también tiene la glicemia alterada, en ayuna le acusó 104, tiene otro criterio positivo. Además de eso, ella tiene presión alta y toma fármacos para la hipertensión. Vamos a suponer que ella toma fármaco, pero tiene la presión normal. Es un criterio. Ella toma fármaco para la presión. Si ella deja de tomar, va a tener alteración de presión alta, ¿verdad? Entonces ahí vos tenés un pacientito que tiene un síndrome metabólico.
Las vías metabólicas de los lípidos, las vías metabólicas de los carbohidratos, de los glúcidos, están alteradas por varios factores endocrinos, ¿verdad? Sobre todo endocrinos, hormonales, mala alimentación, sedentarismo. Y los pacientitos que tienen un síndrome metabólico tienen alto riesgo cardiovascular. Eso es lo que ellos tienen que entender. Todo eso se puede tratar, se puede revertir, ¿verdad? Pero un paciente con síndrome metabólico tiene riesgos de problemas coronarios, riesgos dislipidémicos, la hipertensión, son los candidatos para tener la diabetes tipo 2, tienen lo que ahora se llama diabetes tipo 3, ¿verdad? Que es la demencia. La demencia ahora se llama diabetes tipo 3. Cáncer, son más probables de tener cáncer. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de radicales libres. Y radicales libres produciendo citoquinas e interleucinas proinflamatorias en todo el momento. Ovario policístico. Una mujer con síndrome metabólico tiene mucha más probabilidad de tener un ovario policístico. Hígado graso no alcohólico, ¿verdad? Aquel paciente con dislipidemia, aquel paciente inflamado. Entonces es un paciente que puede padecer de hígado graso no alcohólico. Entonces, 3 de estos 5 criterios, si dan positivos, tu paciente tiene síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces eso hay que reconocer. Ustedes van a trabajar con pacientes, ¿verdad? Y hay que hacer el diagnóstico, ¿verdad? A través de su perfil lipídico, le van a tomar la presión, le van a hacer el cuestionario, van a hacer su glicemia, van a hacer su perfil lipídico, le van a pesar al paciente, le van a sacar su circunferencia abdominal, todo eso que le van a hacer al paciente. ¿Sí? Entonces, una vez diagnosticado el síndrome metabólico, tienen que saber de sus riesgos y hay que trabajar en la disminución de los riesgos para la disminución de todas esas alteraciones. Bueno, después vamos a ver los casos clínicos. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto, el síndrome metabólico?